¿Puede una amistad convertirse en una de las rivalidades más intensas del ciclismo? En el corazón del Giro de Italia 2014, dos colombianos estaban a punto de escribir una historia que marcaría para siempre al deporte: Nairo Quintana y Rigoberto Urán. Desde el inicio, la tensión era evidente. No era solo una carrera más, era una batalla silenciosa entre dos estilos, dos mentalidades, dos formas de entender la victoria. Por un lado, Nairo, el escalador puro, frío y calculador. Por el otro, Urán, inteligente, resistente y siempre al acecho, esperando el momento exacto para golpear. Ambos compartían bandera, pero en la carretera no había espacio para la amistad. Mientras el pelotón avanzaba entre nervios y estrategias, figuras como Cadel Evans, Joaquim Rodríguez y Rafał Majka también levantaban la mano como contendientes, añadiendo más presión a una competencia que prometía ser brutal. Pero incluso entre tantos nombres importantes, todas las miradas comenzaban a centrarse en ese duelo colombiano que apenas empezaba a tomar forma. Porque no se trataba solo de ganar el Giro, se trataba de demostrar quién era el verdadero líder de una generación dorada. La carrera avanzaba. Con cada kilómetro, la rivalidad entre Nairo Quintana y Rigoberto Urán dejaba de ser una simple expectativa para convertirse en una realidad imposible de ignorar. En las primeras etapas, Urán golpeó primero, mostrando solidez en la contrarreloj y colocándose como un líder firme, seguro, como si el Giro ya empezara a inclinarse a su favor. Pero Nairo no se desesperaba. Observaba, calculaba, esperaba. Sabía que su terreno aún no había llegado, la montaña. Mientras tanto, el pelotón se movía con tensión, con nombres como Cadel Evans manteniéndose peligroso en la general y Joaquim Rodríguez buscando su oportunidad en cada final exigente. Sin embargo, incluso entre esos gigantes, la historia empezaba a girar en torno a dos. Urán, vestido de líder, cargaba con la presión. Cada etapa era una defensa constante. Cada segundo contaba. Y detrás, casi en silencio, Nairo se mantenía al acecho, como una sombra que crecía con cada jornada. No atacaba, pero tampoco perdía. Era una guerra psicológica, una partida de ajedrez sobre ruedas. Y aunque todo parecía bajo control para Urán, en el fondo había una pregunta que comenzaba a incomodar. ¿Qué pasaría cuando la montaña hablara? Y entonces llegó la montaña, el terreno donde las promesas se rompen y los verdaderos campeones se revelan. En las cumbres del Giro de Italia 2014, la historia empezó a cambiar, y con ella, el destino de Nairo Quintana y Rigoberto Urán. Las pendientes se volvieron más duras, el clima más hostil, y ahí apareció Nairo. Frío, implacable, atacando con una determinación que pocos podían seguir. Fue en esas etapas de alta montaña donde comenzó a marcar la diferencia, donde su pedalada ligera se convirtió en un arma letal. Mientras otros sufrían, él volaba. Mientras otros dudaban, él atacaba. Urán, por su parte, resistía. Luchaba contra la pendiente, contra el desgaste, y contra un rival que parecía crecer con cada metro de ascenso. La ventaja que había construido empezaba a desmoronarse lentamente, segundo a segundo, como si el Giro se le escapara entre las manos. Detrás, nombres como Rafał Majka y Pierre Roland intentaban meterse en la pelea, pero la verdadera batalla estaba clara, porque ya no era solo una competencia, era un duelo directo, Colombia contra Colombia, y en lo más alto de las montañas, Nairo Quintana comenzaba a lanzar un mensaje claro: el Giro aún no tenía dueño. La tensión alcanzó su punto máximo en una de las jornadas más caóticas y polémicas del Giro de Italia 2014. Bajo condiciones extremas, entre nieve, confusión y decisiones que marcarían la historia, todo cambió en cuestión de minutos, y la rivalidad entre Nairo Quintana y Rigoberto Urán entró en un terreno completamente distinto. Fue el día del Stelvio, un descenso neutralizado, órdenes poco claras, y un grupo que decidió seguir adelante. En medio del caos, Nairo atacó. No miró atrás. Aprovechó el momento, tomó la iniciativa y lanzó una ofensiva que rompió la carrera por completo. Su ambición lo empujó hacia adelante, mientras el resto dudaba. Urán, en cambio, quedó atrapado en la incertidumbre. Entre la confusión y la reacción tardía, vio cómo la diferencia comenzaba a crecer de forma peligrosa. Lo que antes era control, ahora se convertía en persecución desesperada. Cada curva, cada metro perdido, era un golpe directo a sus aspiraciones.
Las críticas no tardaron en llegar. ¿Fue justo? ¿Fue oportunismo? ¿Fue simplemente instinto de campeón? Mientras nombres como Cadel Evans también se veían afectados por el caos, una cosa era segura. La carrera había dado un giro definitivo. Y en medio de la polémica, Nairo Quintana no solo había tomado ventaja, había tomado el control total del giro. A partir de ese momento, el Giro de Italia 2014 dejó de ser una carrera abierta para convertirse en una defensa feroz. Nairo Quintana ya no era el cazador, ahora era el líder, el hombre de rosa, el objetivo de todos. Pero si alguien estaba decidido a no rendirse, ese era Rigoberto Urán. Urán no bajó los brazos. Lejos de eso, comenzó una persecución llena de orgullo, coraje y determinación. Cada etapa se transformó en una lucha contra el tiempo, contra el desgaste acumulado, y contra un rival que parecía no cometer errores. En las subidas finales, donde las piernas ya no respondían igual, Urán atacaba con lo que le quedaba, buscando abrir grietas en la fortaleza de Nairo. Pero Nairo estaba en otro nivel. No respondía con desesperación, sino con inteligencia. Medía cada esfuerzo, controlaba cada ataque, leía la carrera como un verdadero maestro. Cuando Urán intentaba sorprender, él respondía con frialdad. Cuando el pelotón se agitaba, él imponía calma. Era como si tuviera todo bajo control, como si cada pedalada lo acercara más a la historia. Detrás de ellos, la batalla por el podio seguía ardiendo. Rafał Majka luchaba con valentía en la montaña, mientras Joaquim Rodríguez buscaba mantenerse relevante en una general cada vez más exigente. Pero aunque la carrera tenía muchos protagonistas, la narrativa era clara. El Giro se había reducido a un duelo mental y físico entre dos colombianos. La presión también jugaba su papel. Nairo llevaba el peso de ser líder, de representar a todo un país que soñaba con verlo campeón. Cada error podía costarle todo. Cada día era una prueba de resistencia, no solo física, sino emocional. Y aún así, se mantenía firme, imperturbable, como si nada pudiera sacarlo de su camino. Urán, por su parte, corría con el corazón. Sabía que el tiempo se le escapaba, pero nunca dejó de intentarlo. En cada ataque había rabia, esperanza y orgullo. No estaba dispuesto a entregar el Giro sin pelear hasta el último metro. Y eso convertía cada etapa en un espectáculo cargado de tensión, donde cualquier cosa podía pasar. El desgaste acumulado empezaba a notarse en todos. Las caras reflejaban sufrimiento, los cuerpos pedían descanso, pero la batalla seguía viva. Porque más allá de los segundos en la clasificación, lo que estaba en juego era algo mucho más grande. El honor, el liderazgo, y el lugar en la historia del ciclismo. Y mientras el final se acercaba, una sensación comenzaba a crecer en el ambiente. Nairo Quintana estaba cada vez más cerca de la gloria, pero Urán aún no había dicho su última palabra. El desenlace del Giro de Italia 2014 no fue simplemente una llegada a meta, fue la culminación de una batalla que mantuvo al mundo del ciclismo en vilo. Nairo Quintana pedaleaba hacia la historia, pero detrás de él, Rigoberto Urán seguía luchando, negándose a aceptar la derrota hasta el último instante. Las últimas etapas fueron un reflejo de todo lo que había sido esta rivalidad. Intensidad pura, estrategia y corazón. Nairo, vestido de rosa, defendía su liderato con una madurez impresionante. No atacaba por atacar, controlaba. Cada movimiento suyo era calculado. Cada respuesta medía el desgaste justo para no ceder ni un segundo innecesario. Era el líder absoluto. El hombre que había sabido esperar su momento y ahora no estaba dispuesto a soltarlo. Urán, en cambio, lo dio todo hasta el final. Intentó recortar diferencias, buscó oportunidades donde parecían no existir, pero el tiempo ya no estaba de su lado. Aún así, su actuación fue monumental. Nunca dejó de presionar, nunca dejó de creer. Y eso convirtió su segundo lugar en algo más que una posición. Fue el símbolo de una lucha digna, de un competidor que empujó al campeón a dar su mejor versión. Detrás de ellos, nombres como Rafał Majka consolidaban su lugar en el podio, mientras otros como Cadel Evans y Joaquim Rodríguez quedaban como testigos de una edición inolvidable. Pero la historia ya tenía dueños, y hablaba en colombiano. Cuando finalmente llegó el momento decisivo, Nairo Quintana cruzó la meta como campeón del Giro. No fue solo una victoria, fue una declaración. Había conquistado una de las grandes vueltas del ciclismo mundial,
convirtiéndose en un símbolo para toda Latinoamérica y en el líder de una generación que soñaba en grande. Y sin embargo, esta historia no puede contarse sin Rigoberto Urán, porque sin su resistencia, sin su talento, sin su constante presión, esta victoria no habría tenido el mismo peso. Fue su rivalidad la que elevó el nivel, la que convirtió cada etapa en un duelo inolvidable, la que hizo que este Giro fuera mucho más que una carrera. Al final, más que un campeón, el mundo vio nacer una leyenda, y presenció una rivalidad que quedaría marcada para siempre en la historia del ciclismo. Porque aquel 2014 no solo coronó a Nairo Quintana, también demostró que Colombia tenía dos guerreros capaces de conquistar el mundo.